Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Querido Padre, agradecido estamos por tus infinitas bendiciones. Agradecido estamos porque estamos en este maravilloso sábado queriendo estudiar tu palabra. Queremos convertir cada uno de nuestros hogares en un altar para la gloria y la honra tuya, en el cual, Padre, queremos estudiar tu palabra, aprender de ella y recibir la bendición que has reservado para nosotros hoy. Permite, Padre, que al escudriñar tu palabra podamos sentir que nos habla directamente a nosotros. Bendícenos, prepáranos. Bendice a las personas que se han conectado. Bendice a las personas que se han de conectar luego. Bendice a las personas que han de recibir este material, para que en el momento que escuchemos de tu palabra, podamos siempre ser bendecidos. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos y te ruego, Padre, como siempre, si hubiera alguna pregunta, ayúdanos a mantenernos contestando bajo un así dice Jehová. De igual manera, Padre, te quiero presentar a tu pueblo. Sé que muchos de nosotros, cada uno de nosotros tenemos necesidades. Pero te alabamos y glorificamos porque tú, Señor, puedes suplir cada una de ellas. Mira nuestras condiciones y súplelas conforme a tu voluntad. Todo esto te lo suplicamos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado tengan todos mis queridos hermanos. Estamos muy contentos de cada uno de ustedes se han podido conectar en medio nuestro. Aquellos que se han conectado por primera vez, esperamos que no sea la primera ni la última, sino que puedan seguir conectándose y siendo bendecidos con la palabra de Dios. En esta tarde nos vamos a dar la tarea de tratar de cubrir 2 capítulos que son sumamente importantes. Y vamos a comenzar con el capítulo 54, ya que los 2 capítulos son bastante cortos. Dado a eso es que vamos a comprimirlo. El capítulo 54 es un tema sumamente importante al cual le voy a dar más énfasis. Voy a pasar más tiempo en él. Vamos a estar hablando del mensaje del tercer ángel. Pero aunque hay mucha información que podríamos cubrir sobre este tema, lo voy a estar enfatizando y basando en el capítulo que estamos estudiando sobre el libro Historia de la Redención. Ahora, sí le exhorto a cada uno de ustedes a que profundicemos cada uno de los mensajes de estos ángeles.
Quiero nuevamente, como les dije la semana pasada, a invitarlos a cada uno de ustedes a estudiar el santuario. Son temas que son sumamente importantes para el pueblo de Dios hoy entender, que nos ayuda a comprender estos temas. Sin el tema del santuario, difícilmente podrías entender el mensaje de los ángeles. Y entonces vamos a comenzar. La semana pasada comenzamos a hablar de que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Cuando Jesús entró en el lugar santísimo, ¿en qué santuario Jesús entró? ¿Al terrenal o al celestial? ¿A qué lugar santísimo fue el que Jesús entró? A ver. Celestial. Celestial. Y ahora, cuando Jesús entró al lugar santísimo del santuario celestial, Jesús le encomendó a sus siervos que deberíamos dar algo en el mundo, estar haciendo algo en el mundo. Mientras Jesús está intercediendo en el lugar santísimo, en el lugar celestial, nosotros debiéramos estar haciendo algo. ¿Qué era lo que nosotros debiéramos estar haciendo? A ver. Repartiendo la palabra del Señor. Muy bien. Dice que cuando Cristo entró al lugar santísimo del santuario celestial para realizar la obra final de la expiación, encomendó a sus siervos el último mensaje de misericordia que habría darse a este mundo. Nosotros teníamos que estar exaltando el último mensaje, mis queridos hermanos. Pero no podemos darle a las personas algo que no tenemos. No podemos hablarle a las personas de algo que nosotros desconocemos. Y es por eso que es sumamente importante que nosotros podamos entender cuál fue el mensaje dado al pueblo adventista para el tiempo del fin. Y si debiera ese mensaje hoy, en el 2022, continuar predicándose o debía haberse anulado. Entonces vamos a estar profundizando en esos aspectos. Si ese mensaje que fue relevante en aquel entonces debiera seguir siendo relevante en nuestro tiempo. Dice que esa advertencia del tercer ángel se cuenta en el libro de Apocalipsis capítulo 14 y inmediatamente después de esa proclamación el profeta ve al Hijo del Hombre que viene en gloria para cegar la mies de la tierra. Entonces, estamos hablando de que el pueblo adventista de aquel entonces pensaba que Jesús iba a venir para el 1844 y se dieron cuenta de que ya nosotros habíamos explicado la semana pasada de que lo que había comenzado fue el juicio investigador. Y una vez se termina el juicio investigador, lo que Jesús está haciendo en el lugar santísimo, ¿qué evento va a seguir después del el juicio investigador? ¿Qué evento más grande en la historia va a suceder después que se termine el juicio investigador? A ver, ¿quién sabe? Second coming. Muy bien. La segunda venida, mis queridos hermanos. Entonces, mis queridos hermanos, si para el pueblo adventista, que ellos pensaban que la venida de Jesús era eminente para el 1844 y se dieron cuenta de que tenía que haber pasado el juicio primero antes de la segunda venida de Jesús y ya el juicio ha comenzado, ya lo que queda para nuestro tiempo es la eminente segunda venida de Jesús. Y como pueblo de Dios debemos estar preparados. Ahora me gustaría que cada uno de ustedes busquen en sus Biblias. Yo voy a leer de la mía. Quiero dirigirlos a ustedes, quiero que presten atención a esta cita sumamente importante que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Voy a leer mi versión, ustedes lean su versión. Dice la mía: en el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto fue vista en su templo. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Nosotros sabemos que el libro de Juan fue, el libro de Apocalipsis fue una revelación dada a Juan. Y Juan aquí dice que estaba viendo qué lugar en el cielo, qué lugar en específico estaban puesta la mirada de Juan en el cielo.
Lugar santísimo. Holy of Holies. Ay, al lugar santísimo, lo más santo que hay allá. Sus ojos fueron puestos allí. Y hay algo interesante en esta cita. Yo quiero que ustedes presten atención. ¿Qué se encontraba en el lugar santísimo? Según lo que él vio aquí, lo que ya leímos, ¿qué se encontraba en ese lugar? Estaba el arca de los mandamientos. Alabado sea Dios. Y me gustó eso. Se encontraba el arca del pacto. Y ahorita voy a entrar en ese detalle, porque yo quiero que ustedes entiendan algo sublime aquí, mis queridos hermanos. Pero para Juan, antes de ver el arca del pacto, él vio que había una puerta. ¿Y cómo se encontraba esa puerta? A ver. ¿Cómo se encontraba esa puerta en el cielo? Dice aquí, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. So, tuvo que haber estado la puerta ¿cómo? Abierta. So, mírense en esto, interesante estos aspectos, y voy a profundizar. Quiero que se queden con ese pensamiento en la mente. Las puertas del lugar santísimo se encontraban abiertas. Ahora, quiero trasladarlos un poquito a lo que fue, bueno, antes de eso, déjame leer esta cita. Dice, tal como fue predicho en las escrituras, el ministerio de Cristo en el lugar santísimo comenzó a final del año profético de 1844. A ese momento se le aplican las palabras revelador, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. El arca del testamento de Dios está en el segundo compartimiento del santuario, en el lugar santísimo. Cuando Cristo entró allí para oficiar en favor de los pecadores, el templo interior fue abierto y el arca de Dios quedó a la vista. La majestad y el poder de Dios fueron revelados a quienes por la fe contemplaban al Salvador mientras llevaban a cabo su obra de intercesión. Ahora, ¿con qué propósito ustedes piensan que la puerta quedó abierta? Por el pacto con la, ¿Cómo es? el pacto de la sangre de Cristo. El pacto de la sangre de Cristo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué razón ustedes creen que esa puerta quedó abierta? A ver, estamos hablando de la puerta que da acceso, entrada al lugar santísimo. So we have the access to go there, to Muy follow our Lord. Muy bien, ahí está. Ya vamos por esa línea. Ahora están los dos muy bien. Sebi dice, porque ahora tenemos acceso a nuestro Señor a poder entrar a ese lugar. Y por esa línea de pensamiento voy. Pero antes de entrar a esa línea de pensamiento, yo deseo que pienses en esto que te voy a compartir. Necesito que cierren sus ojos, que usen mucho su imaginación. Yo soy una persona que me gusta usar mucho la imaginación. Muchos cristianos han acompañado a Jesús dentro del santuario. Escúchame en esto. El santuario se divide en tres áreas. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Verdad? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Y yo creo fielmente que muchas de las denominaciones cristianas han seguido a Jesús en los diferentes aspectos relacionados con el santuario. Pero que la mayoría de las iglesias han quedado ubicadas hasta el lugar santísimo. Entonces, voy a explicarle esto de la siguiente manera, pero voy a necesitar la ayuda de ustedes. Necesito que todos los que sepan la respuesta colaboremos todos aquí. Quiero que me menciones qué cosas habían en el atrio. ¿Quién se recuerda? ¿Qué muebles existían en el atrio? A ver, ¿qué había? Lavatorio. Lavatorio, ¿qué más? The sacrifice, El altar de sacrificio.
El Yes. altar de sacrificio. Ok, interesante este aspecto. Pero antes de entrar al atrio, tenían que tener acceso a pasar por ¿dónde? ¿Por una qué? Puerta. Una puerta, puerta número 1. La primera puerta te daba acceso únicamente al atrio. Y en el atrio te ibas a encontrar con el altar de sacrificio que nos recordaba a nosotros qué cosa, qué simbolizaba ese altar de sacrificio. Donde era sacrificado el cordero. El cordero. ¿Y quién representaba ese cordero? Nos iba a acordar el sacrificio que nuestro Señor Jesús iba a pasar por nosotros. Alabado sea Dios. Todo cristianismo que dicen ser cristianos han aceptado el sacrificio de Jesús. ¿Estamos de acuerdo en eso? De ahí pasamos al otro mueble que estaba en el atrio, y en el mueble que está en el atrio se encuentra el lavacro, no sé si lo estoy diciendo bien en español, y eso ¿qué simbolizaba? Se utilizaba para limpieza, ¿verdad? ¿Qué simboliza nosotros el lavacro hoy? El bautismo. El bautismo, que tenemos que aceptar el sacrificio de Jesús, y como mostramos ese sacrificio tenemos que pasar por el proceso del bautismo. Muy bien. Una vez aceptamos el sacrificio de Jesús y nos bautizamos, tenemos acceso a la segunda puerta. La segunda puerta se abre y nos da acceso a ¿qué lugar? Lugar santo. Al lugar santo. Y en el lugar santo hay ciertos muebles que son sumamente importantes para el pueblo adventista conocer y entender. Que quede claro, apenas estamos solo parafraseando, pero el estudio de esto va mucho más, es más profundo. Pero lo estoy haciendo así para que podamos entender un punto solemne que quiero que entendamos del lugar santísimo. En el lugar santo, ¿qué muebles hay? ¿Quién me puede decir? La mesa con los panes, el candelabro. El candelabro y qué más. Y el Y el incienso. altar de Al altar de incienso. La mesa con los panes, ¿qué representa? las 12 tribus. Las 12 tribus, por el pan, ¿qué representa el pan? La palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios. Muy bien. El candelabro, ¿qué representa? Holy Spirit. Cristo. La luz, y el aceite que tiene representa ¿qué cosa? El Espíritu Espíritu Santo. Espíritu Santo. Muy bien, ya tenemos esos dos aspectos y queda un mueble más que es el altar de los inciensos. ¿Qué simbolizaba ese altar? Nuestras oraciones ascendiendo al cielo. Nuestras oraciones ascienden al cielo. Mis queridos hermanos, toda iglesia tiene acceso a que cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador y eres lavado en el bautismo por la sangre de Jesús, tienes acceso al lugar santo. En el lugar santo, el Señor comienza a trabajar con el pueblo de Dios y nos ayuda a nosotros, nos alimenta de su palabra, nos enseña a mantenernos como en una vida de oración, en comunicación con el Padre, y nos enseña y nos llena con el poder del Espíritu Santo. Ningún cristiano, mis queridos hermanos, que deja de estudiar la palabra de Dios, que deja la oración, que no permite que el Espíritu Santo obre en ellos, puede tener acceso al último cuarto que todo cristiano tiene que entrar. Interesante ese punto. Y esto es lo que nosotros tenemos que ahora analizar, porque déjenme decirle que muchas de las iglesias han llegado, pero han llegado hasta el lugar santo, pero no han podido entrar al lugar santísimo. Y Jesús ha abierto las puertas del lugar santísimo para que cada uno de nosotros podamos tener que acceso a estar con él. Y ahora es que vamos a estudiar este aspecto, porque aunque en el lugar santísimo hay menos muebles que los que están en el atrio y en el lugar santo, los muebles que hay en el lugar, el mueble que hay en el lugar santísimo es de suma importancia.
¿Qué es lo que hay dentro del lugar santísimo? El arca. El arca del pacto. Úcheme, mis queridos hermanos. Pero vimos una visión que esa arca, ¿dónde se encuentra ahora? En el cielo. En el cielo. Óyeme, y todavía la gente me dice, no, que la vamos a encontrar. Bueno, darte un pasaje para el cielo, porque allí donde se encuentra. Se le fue revelado a Juan dónde estaba el arca. Y mírense en esto interesante, mis queridos hermanos. ¿Qué se hacía en el lugar santísimo? A ver. Sería el juicio, ¿no? Se hacía el juicio. ¿Cada cuánto se entraba al lugar santísimo? Una vez por año. Anual. Se hacía la expiación, muy bien. Una vez al año. Y se llevaba mucha preparación por parte del sacerdote que iba a entrar y oficial en el lugar santísimo. ¿Qué pasaba con el sacerdote si no estaba listo y entraba a ese lugar? Moría. Moría. ¿Saben algo, mis queridos hermanos? Muchos cristianos tememos a entrar al lugar santísimo porque entendemos que no hemos hecho los preparativos que Dios nos ha dejado para prepararnos. Y tememos a que vamos a ¿qué? A morir. Interesante este punto y quiero que lo analicemos porque Dios dejó instrucciones a los sacerdotes de cuál debía ser su preparación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios dejó a los sacerdotes la manera que tenían que prepararse para poder entrar y oficiar en el lugar santísimo. Dios dejó instrucciones. Alabado sea Dios porque sí lo dejó. Y te voy a decir más. Dios dejó instrucciones para el pueblo para prepararse para poder entrar en el santuario celestial. Interesante este aspecto. Dios nos ha dejado instrucciones porque en todo momento lleva un proceso de preparación. Todo este tiempo que hemos estado aquí, yo quiero que ustedes lo vean, es un proceso de preparación. Y muchas personas me dicen, Edwin, ¿cómo yo puedo conseguir ese manual que me pueda ayudar a prepararme para entrar allá? Yo les digo, mis queridos hermanos, es the Bible, es la Biblia. Si ustedes miran la sigla de Bible en inglés, es Basic Instruction Before Leaving Earth. Así como yo defino la Biblia. Son instrucciones básicas que necesitamos saber antes de entrar al cielo. Y todo lo que nosotros necesitamos para poder prepararnos, Dios nos lo ha dejado en su santa palabra. Alabado sea Dios por eso. Interesante, pero quiero que hablemos de otro puntito más. ¿Qué hay dentro del arca del pacto? Menciónenme 3 cosas que hay dentro del arca del pacto. Maná. Maná, ¿qué más? Están los 10 mandamientos 10 mandamientos. y la vara de Aarón. Muy Good bien. job. Muy bien. Hasta los niños estamos aquí conectados y sabemos, hasta la vara de Aarón. Déjenme decirles, mis queridos hermanos, que si como pueblo de Dios, como pueblo adventistas, no tenemos y no estamos viviendo bajo lo que está dentro del arca del pacto, estamos perdidos. Y voy a profundizar en eso. Necesitamos saber a la magnitud, qué significado tiene eso para nosotros hoy, para darnos acceso al santuario celestial. Y voy a ir profundizando en todo esto. Qué triste que veo que el reloj hoy va en mi contra. Tengo que darle un poquito de velocidad, pero quiero que podamos entender estas cosas que se supone que entendamos, que se supone que estemos practicando para nuestro tiempo, para poder estar listos para el evento que está por suceder, que es eminente. Déjenme decirle, estemos listos o no, Jesucristo viene. ¿Están escuchando esto? El evento va a pasar, aunque el hermano Edwin esté listo o no, Jesús va a venir en el tiempo que tiene estipulado. Esté el hermano Eli, Mateo, cada uno de ustedes, aunque ustedes no estén listos, Jesucristo va a venir. Pero Jesucristo quiere que nos encontremos listos cuando Él llegue porque nos ha dejado su palabra, demasiadas instrucciones
exactas para que tú y yo podamos estar listos para recibirlo y verlo venir en gloria. Ahora, dice, habían seguido por fe al sumo sacerdote desde el lugar santo hasta el lugar santísimo y lo vieron invocando su sangre para suplicar ante el arca de Dios. Dentro de esa arca sagrada está la ley que fue promulgada por el Señor mismo entre los truenos del Sinaí. Déjame decirte que en el arca del pacto que está en el cielo, la ley de Dios todavía está allí, vigente. Los mismos 10 mandamientos que Dios escribió en esas piedras, Dios los tiene vigente en el cielo. Escuchen esto es sumamente importante que ustedes puedan entenderlo. Dice, y fue escrita con su propio dedo en tablas de piedra. Ni un solo mandamiento ha sido anulado, dice la sierva de Dios. Como pueblo adventista, todavía nosotros guardamos cada uno de los mandamientos dejados por Dios. Ni una jota, ni una tilde han sido cambiados por Dios. Cuando el Altísimo dio a Moisés la copia de su ley, lo que Moisés tenía era una copia de lo que hay en donde, en el cielo. Cuando Dios le dio la copia de su ley, conservó el gran original en el santuario de arriba. Al examinar sus santos preceptos, los buscadores de la verdad encontraron en el mismo seno del decálogo el cuarto mandamiento, tal como fue proclamada en un principio. Y Dios dijo, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No haga en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día, y por lo tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20 del 8 al 11. Alabado sea Dios. Es un mandamiento que existía y Dios todavía sigue diciéndonos a nosotros, acuérdate, remember. Y todavía hoy tiene que estar recordándonos su mandamiento que sigue vigente, que es uno de los que van a ser el pilar de nuestra fe para el tiempo del fin. ¿Sabían eso? Por eso es que Dios nos lo recuerda, porque va a ser el mandamiento pilar para poder tú demostrar tu fe en Jehová, mi querido hermano. Va a ser el mandamiento por el cual cada uno de nosotros seremos probados. Va a ser el mandamiento que va a definir como en el jardín del Edén, a Adán y Eva solo se le dio un árbol, una instrucción, un mandato. ¿Cierto o falso? It was just one simple rule. Era solo una regla sencilla en la cual fallaron. Y todavía hoy Dios, que quiere ayudarnos a pasar el examen, nos dice que lo único que tenemos que hacer es remember. Acordarnos de qué? De su día sábado. ¿Quieres pasar el examen? Remember. Remember. Acuérdate. Ahora dice, al estudiar este tema de los primeros adventistas, ¿de qué se dieron cuenta? Dice, el Espíritu de Dios impresionó los corazones de estos estudiosos de su palabra. Y los primeros adventistas se convencieron de que ellos mismos habían transgredido por ignorancia el cuarto mandamiento al no tomar en cuenta el día de descanso del Creador. Comenzaron a examinar las razones por las cuales observaban el primer día de la semana en vez del día que Dios les había santificado. Y ellos decían, espérate, ¿por qué nosotros estamos guardando un día que no es el día que Dios estableció? Y dice, y no pudieron encontrar evidencia en las escrituras de que el cuarto mandamiento había sido abolido o de que el sábado hubiese sido cambiado. La bendición que había santificado en un principio el séptimo día nunca había sido eliminada.
habían estado tratando honestamente de conocer la voluntad de Dios y ahora se pusieron en evidencia su lealtad a Dios guardando el santo sábado. Dijeron, espérate, si el sábado nunca ha sido cambiado, ¿qué hacemos nosotros guardando otro día? Y ahora dijeron, necesitamos volver a poner el sábado en el estandarte, como Dios lo ha puesto. ¿Piensan ustedes que si ustedes hoy estudiaran, profundizaran la verdad del santuario y si profundizáramos los mensajes de los tres ángeles, podríamos nosotros llegar a la misma conclusión, sí o no? Y díganme por qué. ¿Piensan ustedes que nosotros podríamos llegar a esa misma conclusión si estudiáramos todo el mensaje del santuario terrenal con el celestial y los mensajes de los tres ángeles? Podríamos llegar a la conclusión de que el sábado debiera ser el centro, que debiéramos guardarlo como el Señor lo ha dicho. ¿Qué ustedes piensan? Sí. Ok, veo un sí. ¿Hay alguien que piensa que estudiando eso hoy no podrían llegar a esa conclusión? Estudia bien, tiene que llegar. Ah, interesante. Edwin, Dígame, hermano Mateo. más claro no canta el gallo. Es cierto. Ahora, ¿ustedes piensan que hay otras denominaciones que han leído sobre el santuario, que han leído el mensaje de los tres ángeles? ¿Y por qué es que no han llegado a la misma conclusión? Ahora quisiera saber su opinión. Así como lo hay en nuestra iglesia también, algunos hermanos. A ver, ¿qué más? Dígame. If you don't study, you don't get there. There is, unfortunately, there is some denomination that they don't know the sanctuary, because once you study and you study Revelation, you get to that conclusion. Because Sabbath tells you also that the Lord is the creator. Alabado sea Dios. Interesante. Sebi dice que hay muchas denominaciones que desconocen las verdades del santuario. Y si estudiaran con el libro de Apocalipsis, mensajes de los ángeles, podrían llegar a esa misma conclusión porque todo señala hacia esa dirección. Y eso es lo que quería decirle, que hemos llegado en un tiempo, escúchenme bien, donde nosotros los cristianos hemos puesto nuestra vida espiritual en las manos de los hombres y no en las manos de Dios. Y voy a explicar por qué estoy diciendo eso. Hemos llegado a la conclusión de que las personas, ustedes van a ver que la mayoría de los hermanos se dejan llevar por lo que dicen los predicadores y no por lo que dice la Biblia. Hay muchos hermanos que se dejan llevar por lo que el predicador explica que quiere decir el texto y no dejar que sea Dios que explique el texto que estamos leyendo. ¿Me van entendiendo? Y porque han depositado su confianza en lo que dicen los predicadores, tristemente llegará el día en que esos hermanos les estarán pidiendo a esos predicadores, ¿por qué me estoy perdiendo por culpa tuya? ¿Por qué me mentiste? Pero a la larga es quién permitió esa mentira. Cuando Dios pide que nosotros seamos sobrios, que estudiemos su palabra. ¿Me van entendiendo? Y estamos corriendo peligro aún en el mismo pueblo verdadero de Dios, que nos dejamos llevar por lo que digan los predicadores y no verificamos si así lo ha dicho Jehová. Ahora, dice aquí, ¿qué similitud tenía la ley terrenal con la celestial? Había un parecido de los 10 mandamientos que Dios les dio a Moisés con las leyes del cielo. ¿O son diferentes? ¿Qué ustedes piensan? Of the same exactly ones. Ok, interesante. Sebi dice que era exactamente la misma. ¿Hay alguien que difiera de lo que dice Sebi? Las leyes terrenales dadas a Moisés eran las mismas que Dios tiene en el cielo. ¿Qué ustedes piensan? Bueno, dice que fue una copia. Y si es una copia, es duplicado del original. Muy bien. No es alterado. Muy bien. Ahora,
Me gusta eso. Ahora voy a hacer otra pregunta similar a esa. ¿Había alguna similitud el santuario terrenal con el celestial? Ya ustedes dijeron que las leyes eran las mismas. Del santuario terrenal con el santuario celestial, ¿había alguna similitud o eran diferentes? ¿Qué ustedes piensan? Bueno, Dios dio el modelo para que Moisés hiciera exactamente como ele havia explicado, havia desenhado. Eu imagino que era bem parecido, não é o mesmo, seria uma cópia exata do santuário celestial, porque tem o santuário, el lugar santo. Interesante, me gusta ese punto. Ahora, quiero que todavía escuchar su opinión. Aquí en cuanto a esta pregunta, me habían dicho, pero Edwin, es que el santuario terrenal era una sombra desde el cielo. Y normalmente una sombra sí tiene la silueta, pero en realidad no es lo mismo. Si nosotros le fuéramos a contestar a este hermano eso, ¿qué podríamos decirle? Entonces, podríamos decir que él estaba bien en que el santuario el terrenal era diferente al celestial, o podemos decir que era similar. ¿Qué ustedes piensan? Ay, como los aprietos. Tell me, Xavier. Like the hermana said before, it was a copy. And when you make a copy, it gives you exactly what you're copying. It doesn't give you something else. Muy bien. If you copy something, in the copy machine, it's going to give you what you put in there. And the Lord give Moses a copy of what was in heaven. So my understanding is that it was exactly the way the Lord gave it to him. What was in heaven was on earth. The only thing that in heaven, they were not killing animals, because they was waiting for Jesus to come back with his own blood. Amén. For us. E a outra coisa também é que o santuário, Deus deu a instrução a Moisés para que fuera construído por manos de homens, sus siervos, e o santuário celestial foi construído por Deus. Amén. Entonces, Me gusta eso. So, vemos que hay ciertos aspectos donde hubieron ciertas diferencias, pero lo esencial seguía siendo igual. Moisés levantó el santuario de acuerdo al plano que Dios le dio. Y aunque el sacrificio que se realizaba en la tierra era de animales, en el santuario celestial solo requirió el sacrificio de Cristo Jesús. Interesante ese punto. Yo quiero que ustedes vean la importancia de que ustedes puedan conocer que las leyes siguen siendo las mismas, el santuario siguen siendo lo mismo, no ha habido cambio. Y mira lo que la sierva de Dios añade a lo que ustedes han dicho que está correcto. Dice, muchos y tenaces fueron los esfuerzos que hicieron en aquel entonces para derribar la fe de esos adventistas. Dice, nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o un modelo de celestial, la ley depositada en el arca de la tierra era una exacta transcripción de la ley que se encontraba en el arca del cielo. Si decimos que el santuario terrenal es similar, es igual al que está en el cielo, por lo tanto, la ley que estaba guardada en el arca del pacto terrenal tiene que ser la misma que está en el arca del pacto celestial. Entonces, partiendo de ese punto, decían, tenían que aceptar la verdad concerniente al santuario celestial, que implicaba que tenían que reconocer los requisitos de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado como el cuarto mandamiento. Porque ellos decían, ¿cómo es posible que nosotros vamos a estar guardando el domingo si los 10 mandamientos que señala el sábado, que estaban en el santuario terrenal, siguen siendo los 10 mandamientos que están en el cielo?
¿Cómo es posible que nosotros vamos a guardar algo diferente a lo que hay en el cielo? Y ahí ellos decían, espérate, si nosotros aceptamos que esto es lo mismo, no podemos irnos en contra de lo que el Señor ha establecido. Y ahí como comenzó como que a cogerles a ellos la máquina, que es sumamente interesante esto. Entonces dice, otro punto que quiero dejarles saber, ¿qué tiene que ver estas verdades de la ley, del santuario, con el mensaje del tercer ángel? Ahora vamos a entrar al mensaje del tercer ángel. ¿Qué tiene que ver estas verdades del santuario, de los mandamientos de Dios, con el mensaje del tercer ángel? Y aquí donde vamos a entrarnos un poquito en aguas profundas, porque la sierva de Dios dice lo siguiente, dice, los que habían aceptado la luz relativa a la mediación que está haciendo Cristo y la perpetuidad de la ley de Dios que permanece para siempre, descubrieron que esas eran las verdades presentadas en el tercer mensaje del tercer ángel. El ángel declara en Apocalipsis 14:12, lo pueden leer, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esta declaración, mis queridos hermanos, está precedida por una solemne y temible advertencia que dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Eso está Apocalipsis 14, 9 y 10. Se necesita una interpretación, ¿verdad?, de los símbolos empleados aquí para poder comprender este mensaje. Si no entendemos qué representa la bestia, la imagen y la marca, no podemos entender el último mensaje del tercer ángel. Y por lo tanto, nuevamente, los que estaban buscando la verdad tuvieron que ponerse a estudiar las profecías. Y al estudiar las profecías, nosotros tenemos que hacernos la misma pregunta que se hicieron aquella gente en aquel entonces. ¿Qué representa la bestia? ¿Qué representa la imagen? ¿Y qué representa la marca? Y también tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué tenemos que saber eso? Y por último, la tercera pregunta también que nos debiéramos hacerle es, ¿en qué tiempo piensas tú que se manifestará la bestia, la imagen y la marca? Son preguntas que cuando ustedes comienzan a estudiar las profecías, debiéramos preguntarnos. Debiéramos indagar en la palabra de Dios buscando respuestas a esas preguntas. Pienso que no es justo que los deje así como que les voy a dar, si me pusiera a estudiar cada una de ellas, tuviéramos que coger días aparte para ello. A modo de resumir, voy a tratar de explicar cada una de ellas de acuerdo a lo que dice la sierva de Dios en este capítulo. Ella dice lo siguiente, dice, mediante esa primera bestia se representa a la iglesia romana, que es una organización eclesiástica investida de poder civil con autoridad para castigar a los disidentes. La imagen de la bestia representa a otra organización religiosa investida de poderes similares a la bestia. La formación de esa imagen es obra de la bestia, cuyo pacífico surgimiento surgió de un lugar pacífico que promueve la paz y todo, y disposición aparentemente bondadosa, hacen de ella un notable símbolo que son de los Estados Unidos. Eso tendríamos que estudiarlo todo, pero para que ustedes vean lo que simboliza cada uno de ellos, a modo de resumen, dice, aquí se puede encontrar una imagen del papado. Cuando las iglesias de nuestro país, al unirse en puntos de fe que les son comunes, influyan sobre el Estado para que se imponga un decreto o una ley que apoye a otras instituciones, entonces los Estados Unidos, que es un país protestante, habrá formado una imagen de la jerarquía romana y entonces la verdadera iglesia será objeto de persecución
como lo fue en el antiguo pueblo de Dios, y seremos perseguidos por un falso día de adoración. Cuando todo eso sea impuesto, es cuando sea puesta ¿qué? La marca. Dice, la bestia con los cuernos de cordero ordena a que, esto está en Apocalipsis 13, del 16 al 17, estoy resumiendo, dice, a todos, tanto pequeños, grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese ni comprar ni vender, sino los que tuviesen la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta es la marca acerca de la cual el tercer ángel pronuncia su advertencia de la marca. Y dice, es la marca de la primera bestia. O sea, la primera bestia yo le dije que es el papado. Y por lo tanto hay que buscarla entre las características distintivas de ese poder. El profeta Daniel declaró que la iglesia romana, simbolizada por el cuerno pequeño, pensaría cambiar los tiempos y la ley. Eso está en Daniel 7:25. Y mientras Pablo la presenta por medio del hombre de pecado, que eso está en segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, dice, habría de exaltarse por encima del Señor. Va a haber una figura religiosa a nivel mundial que se hace recibir alabanza, que la gente se apostren, la adoren, le besen el anillo y se hace pasar que puede perdonar pecado aquí en la tierra como si fuera Dios. ¿Quién es ese líder? El Papa. El papado. Y dice, y que ese líder va a tratar de cambiar la ley de Dios porque él pensaba que él era Dios en la tierra, y ese líder fue el que impuso que se cambiara del sábado para qué día. Domingo. El domingo. Exaltarse por encima de Dios. Todo el que a sabiendas se someta a la ley cambiada estarían rindiendo supremo honor al poder que llevó a cabo el cambio. Todo hermano que adore cualquier día establecido por el hombre que no sea Dios se está sometiendo al cambio, mi querido hermano. Y por ende, en ese preciso momento recibirá la marca. ¿Van entendiendo? La marca no es un chip, no es un gift card, una tarjeta, nada de esas cosas que la gente está diciendo. La marca de la bestia es un falso día de observancia que es obligado a que tú lo hagas. Cuando eso suceda, por eso es que hoy en día nadie ha recibido ¿qué cosa? La marca. Porque mucha gente, que este hermano lo está, no, que si los católicos, que si esto, que si guardan el domingo. No. Nadie ha recibido la marca de la bestia, porque la marca de la bestia va a surgir cuando sea impuesto obligatorio. Ni tampoco ¿Cómo es? Perdón, Edwin, ni tampoco la vacuna. Tampoco la vacuna. Muy bien, gracias. Sí, porque se ha mencionado que eso también es la marca. Mi querido hermano, no nos desviemos de lo que ha sido la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la marca es un falso día de reposo impuesto por ley, forzado para obedecerlo. Y cuando eso se haga, en ese preciso momento, si tú continúas tratando de salvar tu vida, guardas el domingo, ahí es cuando se cumple la Biblia, que tratando de salvar tu vida, la perderás. Y los que estén dispuestos a perderla por mí, la salvarán. Ahí es cuando se va a cumplir eso. Ahora, ¿por qué el sábado entonces es el mandamiento clave de todo lo que estamos hablando? ¿Por qué ustedes piensan que el sábado? Dígame, hermano Mateo, aquí es donde tenemos que llegar. Mira, hemos repasado todos los muebles del santuario. Todo se le permitió a Moisés hacerle una copia y copiar menos la ley de Dios. La ley de Dios fue escrita por el dedo de Dios. Alabado sea Dios. ¿Qué más ustedes piensan? ¿Por qué el sábado es el mandamiento clave en todo lo que estamos hablando? Porque también los mensajes de los tres ángeles relaciona com o dia de repouso. O primeiro ángel relaciona a Deus como Criador, que isso é cielo, a terra, mar. O segundo ángel, que ha caído Babilônia,
yo imagino ahí está relacionado también con el falso, con la doctrina que está mala. Y el tercero ángel realza que si alguno adora la bestia o a su imagen, quer decir, y recibe su marca, es relacionado también con el día de reposo. Gracias, hermano Eli. Pero bien claro dice, ¿verdad? Te está diciendo acordarte del día de reposo, ¿sabes? Le puso un sello, lo santificó. Te está diciendo cuál es su día. Muy bien. su día, exacto. Gracias, Pito. ¿Qué más? ¿Por qué ustedes piensan que el sábado es un mandamiento clave? ¿Por qué el enemigo insiste en la eliminación de la observancia? Porque hasta el enemigo sabe que ese día afecta. Dígame, hermana Josie. Es el único día que apunta a Dios como creador de los cielos y la tierra. Alabado sea Dios. Interesante. ¿Alguien más? Porque hasta el enemigo quiere, mira, déjenme decirle, nosotros no le damos la importancia al sábado que se debiera, pero aún Lucifer teme al sábado. Tanto así que él tiene que eliminar el día en su totalidad, porque él entiende que si él elimina el día, puede crear un cambio en todos los cristianos. ¿Sabían eso? El mero hecho de que tú adores en otro día que no es el sábado, cambia tu identidad de una manera increíble. Y el enemigo entiende eso. Mira, la sierva de Dios da un pequeño rayo de luz en cuanto a esto en este libro. Dice, el cuarto mandamiento que Roma ha tratado de poner a un lado, escucha lo que ella dice, es el único precepto, como dice la hermana Josie, del decálogo que señala a Dios como el creador de los cielos y la tierra. Te recuerda a Dios como tu creador, tu sustentador, tu redentor. Le dice, y por lo tanto, el sábado es el que distingue al verdadero Dios de los dioses falsos. Ay, escúchate esto. Con el sábado tú le dices a Satanás, Dios es mi Dios. Si tú guardas a otro día de la semana, le dice a Dios, tú no eres mi Dios. Mírate eso. En ese día nosotros reconocemos quién es el verdadero Dios que está al control de tu vida. Y mira qué más dice la sierva. Esto se pone poderoso. Dice, el sábado fue instituido para conmemorar la obra de la creación y dirigir la mente de los hombres, de nosotros, al Dios vivo y verdadero. No hay otro Dios fuera de él. Dice, su poder creador se menciona a lo largo de todas las escrituras como prueba, mis queridos hermanos, de que el Dios de Israel es superior a las deidades paganas. Si siempre se hubiera guardado el sábado, dice la sierva de Dios, si siempre se hubiera guardado el sábado, los pensamientos y los afectos del hombre se hubiesen dirigido al Hacedor como objeto de reverencia y adoración. Y nunca habría existido ni un idólatra, ni un ateo, ni ningún infiel. Si siempre se hubiese tenido presente el día sábado. Mira cómo todo eso ha creado todo este revolú, mis queridos hermanos, todo este problema. Ahora, ¿qué podría pasarnos a nosotros si conociendo la verdad del sábado decidimos observar al domingo como el día de adoración? ¿Qué ustedes piensan? Está indo contra Dios. ¿Va en contra de Dios, hermano Mateo? Mira, Edwin, nosotros debemos dar de rodillas, darle gracias a Dios por el espíritu de profecía. Porque la hermana Way dice que tuvo una visión y cuando fue llevada a las 6 dice que una luz radiante salía del cuarto mandamiento. Amén. Si no estudiamos, pues estamos en tinieblas. Pero si estudiamos la palabra de Dios combinada con el espíritu de profecía, tenemos toda la luz que necesitamos para no caer en el error. Amén. Mira lo que dice. ¿Qué va a pasar con aquellos que deciden observar el domingo? Dice, esta institución que señala a Dios como el creador es una señal de su legítima autoridad sobre los seres que creó. Eso.
Sí. Tú le dices quién es el dueño tuyo, quién es el jefe. Y dice, el traslado del día de reposo, del sábado al domingo, es la señal o la marca de la autoridad de la iglesia romana. Cuando tú haces el cambio, permitiste que esa autoridad tuviera ahora autoridad sobre ti y se la quitaste a Dios. Y dice, los que cuando comprenden los requerimientos del cuarto mandamiento, que somos nosotros que entendemos esto al pie de la letra, deciden observar el falso día de reposo en lugar del verdadero, están de esa manera rindiendo homenaje al único poder que lo autoriza. Ay, ¿en qué lío nos metemos? Y dice, Dios con el mensaje del tercer ángel dirige las más temibles amenazas. ¿Qué pecados están envueltos aquí para que Dios misma tenga que advertirnos? Cuando ustedes leen el mensaje del tercer ángel, aquí hay como unas amenazas, hay un pecado que hasta Dios mismo tiene que advertirnos a nosotros que tengamos cuidado de no caer en ese pecado. Dice aquí, las más temibles amenazas jamás dirigidas a los mortales están contenidas en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado terrible el que acarrea la ira de Dios sin mezcla de misericordia. El que caiga en este pecado se ha de perder, mi querido hermano. Dice, no se debe dejar en tiniebla a los hombres con respecto a este importante asunto. La amonestación contra tal pecado debe darse al mundo antes de la caída de los juicios de Dios, para que todos sepan por qué se los inflige y tengan la oportunidad de escapar de ellos, mis queridos hermanos. Dios hace un último llamado en el tiempo del fin y le dice a los hermanos de las otras denominaciones, ¿salir de dónde? De ella, pueblo mío. Salir de ellas, pueblo mío. Porque siguen siendo el pueblo de Dios, pero están en el lugar equivocado, adorando en el lugar equivocado. Y Dios les da un último llamado para que se salven. Pero para que ellos se puedan salvar, porque van a decir, soy bueno cristiano, fui fiel a lo que supe, sí. Pero cuando Dios te llama a salir, tienes que salir. Porque si decides permanecer, te has de perder. ¿Cuál es el propósito del mensaje del tercer ángel? De salvarnos, mis queridos hermanos. Dios nos está diciendo que no prestemos oído a fábulas del ser humano y nos mantengamos arraigados a su palabra, que es la que trae vida y esperanza para nosotros hoy. En el tiempo del fin surgirán dos grupos para el tiempo del fin. Yo voy a leer aquí lo que la sierva de Dios habla sobre esos dos grupos. Y quiero que en tu mente tú te contestes esta pregunta. ¿En qué lugar te encuentras hoy? En el transcurso de esa gran controversia se desarrollan dos clases de personas distintas y opuestas. Una es totalmente opuesta a la otra. Una adora a la bestia y a su imagen y hasta recibe la marca. Y por lo tanto acarea sobre sí mismo los terribles juicios anunciados del tercer ángel. La otra, en marcado contraste con el mundo, decide guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Esas fueron las trascendentales verdades que se abrieron ante los ojos de los que reciben el mensaje del tercer ángel. Al recapitular su experiencia desde la primera proclamación del segundo advenimiento hasta que pasó el momento de Chasco en el 1844, descubrieron la explicación de su desilusión. Y la esperanza y el gozo animaron nuevamente sus corazones. La luz del santuario iluminó el pasado, el presente y el futuro. Y estudiando el santuario, mis queridos hermanos, comprendieron que Dios los había conducido mediante su infalible providencia. Y entonces, con un nuevo ánimo y con fe más firme, se unieron para proclamar el mensaje del tercer ángel. Desde 1844, mis queridos hermanos, la Iglesia Adventista, en cumplimiento de la profecía contenida en ese mensaje, la atención del mundo ha sido atraída al verdadero día de reposo. Le decimos a la gente por qué somos adventistas, pero le decimos que somos adventistas del séptimo día, mis queridos hermanos, porque el sábado, mis queridos hermanos, es clave para el tiempo del fin.
Y dice que el cumplimiento de la profecía, dice, la atención del mundo ha sido traída al verdadero día de reposo y un número creciente está volviendo a la observancia del día santo de Dios. ¿A cuántas personas estamos atrayendo para que puedan adorar a Dios en espíritu y en verdad, como lo dice la palabra de Dios? Me quedan unos 20 minutos y con esto voy a culminar el segundo capítulo que quería entrar. Una firme plataforma. La iglesia adventista comenzó con una firme, ¿cómo? Plataforma sólida. El mensaje era claro, definido. Dice, la sierva de Dios tuvo una visión de la importancia del mensaje de los tres ángeles. ¿Qué le dijo el ángel con respecto a este mensaje? Mira lo que le dijo el ángel a la sierva de Dios. Dice, vi un grupo que se mantenía en pie, en guardia, en posición firme, sin apoyar a los que querían perturbar la definida fe del cuerpo de Cristo. Dios los consideró con aprobación. Se me mostraron tres peldaños. ¿Cuántos? Tres. Los mensajes de los tres ángeles, el primero, el segundo y el tercero. Mi ángel acompañante dijo, ay de aquel que mueva una porción o sacuda un alfiler de estos mensajes. Hay de aquel que se ponga a interpretar algo que no es de aquí. Dice, la correcta comprensión de ello es de vital importancia, le dijo el ángel a la sierva de Dios. Y el pueblo adventista hoy conoce el mensaje de los tres ángeles. Es de vital importancia, le dijo el ángel. El destino de las almas dependerá de cómo sean recibido este mensaje. Y peor aún, si se ha dejado de predicar este mensaje, estamos corriendo peligro aún dentro de nuestra fila, mis queridos hermanos. Ahora, nuevamente, la sierva de Dios fue amonestada por segunda vez y le muestra cuál fue el costo de obtener esa experiencia, de poder conocer esa verdad. Dice, nuevamente se me llamó la atención a los mensajes y vi cuánto le había costado al pueblo adventista de Dios obtener esta experiencia. La logró mediante mucho sufrimiento y duro conflicto. El gran chasco sufrieron. Dice, Dios los condujo paso a paso hasta que los puso sobre una plataforma firme e inconmovible. Y de ahí fue que salimos como adventistas del séptimo día. Dios levantó a esta iglesia y dice, vi que algunos se acercaban a la plataforma para examinar su fundamento. Algunos con regocijo subieron inmediatamente. Otros comenzaron a encontrarle fallas. Querían que se les introdujeran mejoras para perfeccionar la plataforma y lograr que la gente fuera mucho más felices. No, pero no vamos a estar enfatizando la Biblia. Vamos a cantar, vamos a hacer esto. No. Y ellos dijeron, no, nos vamos a mantener con un así dice que Jehová, la plataforma firme. El mensaje tenía que estar el mismo firme. Y dice, algunos se bajaban para examinarla y afirmaban que estaba mal ubicada, pero vi que casi todos permanecían firmemente sobre ella y exhortaban a los que habían descendido para que dejaran de quejarse, porque Dios era el gran arquitecto y estaba luchando contra el mismo Dios. Recordaba la obra maravillosa de Dios que los había conducido a esta firme plataforma y al unísono alzaban los ojos al cielo y con voz sonora glorificaban al Señor. Esto afectó a algunos de los que se habían quejado y habían descendido, y esto con aspecto humilde volvieron a subir. ¿Qué pasó con los judíos que se les impidió recibir la bendición en el día de la Pentecostés? Y quiero que presten atención en esto, porque va a ser lo mismo que nos puede costar a nosotros recibir la bendición para el tiempo de fin. Dice la sierva de Dios, se me señaló la proclamación del primer advenimiento de Cristo. Jesús fue enviado con el espíritu y el poder de Elías para que preparara el camino de Jesús. Los que rechazaron el testimonio de Juan no fueron beneficiados por las enseñanzas del Señor. Su oposición al mensaje que anunciaba su venida los ubicó donde no podían recibir fácilmente las evidencias más concluyentes de que él era el Mesías. Satanás indujo a los que rechazaron el mensaje de Juan a que avanzaran aún más
es a saber que rechazasen y crucificasen al mismo Cristo Jesús. Al hacerlo, se situaron donde no pudieron recibir la bendición del Pentecostés que les había enseñado el camino al santuario celestial. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido tantas verdades y con todos estos nuevos movimientos que están surgiendo dentro de nuestras iglesias, ahora estamos rechazando lo que ha sido la luz vital en nuestras iglesias? Y si estamos haciendo como en el tiempo de la primera venida de Jesús, a los suyos vino y los suyos los rechazaron. Ojalá que esa no vaya a ser la situación nuestra en nuestro tiempo hoy. Que el Señor venga a nosotros y nos diga, no os conozco. ¿Quién tú eres? No, pero en tu nombre yo echaba demonios. En tu nombre yo soy ahora misionera. Cuidado. Porque Jesús viene por un pueblo que tiene una relación genuina con él, mis queridos hermanos. Que tenemos una plataforma en la palabra de Dios sólida. ¿Qué representa el rasgamiento del velo? Que cuando estaban el sacerdote rasgando, que estamos estudiando esta semana, ¿qué simbolizaba cuando el velo se rasgó? Que ya no se iba a hacer ¿qué? Sacrificios. Bueno, ¿Por qué ustedes piensan eso? ¿Qué eso simboliza eso? A ver, compartan. Estoy atrevido yo con mis preguntas. El gran sacrificio de Cristo Jesús había sido ofrecido ya, no hacía falta. Muy bien. Because Jesus had to go now, was ready when he will resurrect to go in the Holy of Holies. They didn't need that partition anymore. Alabado sea Dios. Puerta Ahora abierta. dejó la puerta abierta. Muy bien. Porque al dejar la puerta abierta, vemos que él estaba donde ahora. The most holy, en el lugar santísimo. Y ya en el lugar santísimo, él se ofreció como el sacrificio. Interesante. ¿Qué pasó con aquellos que no recibieron el mensaje del primer ángel? ¿Qué ustedes piensan? Ya no estoy hablando del tercero. ¿Qué pasó con aquellos que decidieron no aceptar el mensaje del primer ángel? ¿Piensa que eso tal vez los llevó a rechazar el segundo y el tercer mensaje o no? entendí. Entonces nosotros como pueblo adventista no podemos decir que creemos en el mensaje del tercer ángel cuando no estamos viviendo bajo la amonestación del primero o del segundo ángel. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Si rechazamos el mensaje del primer ángel, no podemos decir que aceptamos el tercero. Porque la amonestación es como se dice, es un full combo. Es como la comida, tú quieres el combo completo. Si tú no aceptas el primer mensaje o el segundo, no puedes estar experimentando el tercero. Dios está amonestando a la iglesia con 3 mensajes para el tiempo del fin. Dice la sierva de Dios, muchos consideraron con horror la conducta seguida por los judíos a rechazar a Cristo y crucificarlo. Y cuando leen la historia del trato vergonzoso que recibió, creen que lo aman y que no lo habrían negado como Pedro, ni lo habrían crucificado como los judíos. Muchas personas dicen, bueno, si Jesús hubiese venido para nuestro tiempo, nosotros no lo hubiésemos crucificado. ¿Qué ustedes piensan? Si Jesús hubiese venido para nuestro tiempo, the first time, nosotros lo hubiésemos crucificado, como vivimos nuestra religión hoy. ¿Qué ustedes piensan? I can only tell you, Edwin, thank God that I wasn't there then. That now I can read what happened and I can realize what they did wrong. Because nobody can say, I wouldn't do it. Muy bien. Sebi dice que gracias a Dios que ella no vivió en ese tiempo, porque hoy ella puede leer y darse cuenta del gran error que ellos cometieron. Ella no se atrevería a decir que ella no lo haría, tal vez diciéndolo, tal vez terminamos haciéndolo. Y tiene mucha razón eso, mis queridos hermanos. Muchas personas se atreven a decir, no, si hubiese venido a nuestro tiempo, si tal vez el Adán hubiese sido yo no hubiese comido el fruto. Yo veo una relación bien con Pedro, que dijo a Jesús, no te voy a negar. Y entonces
isso é perigoso, porque nós não podemos pensar que não haríamos, porque somos carne, somos humanos, temos que depender totalmente da ajuda de Deus, com humildade, para não cairmos, porque se Jesus vier venido agora, eu não posso dizer que eu não vou negar a Jesus, é peligroso. Peligrosísimo. Ahora, buen punto aquí. Voy a hacer una pregunta más. Quiero que la piensen y me la contesten lo mejor que ustedes puedan. Si tú no entendieras el mensaje de los tres ángeles, imagínate que tú no lo entiendes, porque no te da con buscar para conocerlo o entenderlo, te da igual, no quieres ni saber de los mensajes. ¿Sería eso otra manera de rechazarlo? ¿Qué ustedes piensan? Eu creio que sim. ¿Qué más? ¿Por qué? Vamos a ver. The problem, Edwin, is not understanding him. When you said that it was te da igual. If you don't care, because if you don't understand and you're really looking for it, the Holy Spirit somehow will make you understand. But da igual, then he doesn't care either to explain it to you. And then it's up to you. You lost. Muy bien. ¿Y qué tal si no ni siquiera busca para conocer? ¿Sabes? Que hay gente que tú le dices, el mensaje de los tres ángeles, and they don't even look. No le dan ni con buscar qué es eso, cómo eso lo puede ayudar. ¿Sería eso otra manera de rechazar a Dios? Yes. Interesante este punto. Ahora miren esto. Si dice la sierva de Dios, dice todo el cielo. Escuchen esto, todo el cielo, all heaven, observó con el más profundo interés la recepción que se dio al mensaje del primer ángel. Todo el cielo, cuando el Señor mandó el primer mensaje, todo el cielo estaba atento para ver cómo los seres humanos iban a estar receptivos a este mensaje. ¿Cuál iba a ser la reacción del pueblo de Dios para aceptar este mensaje? Y dice, pero muchos de los que profesaban en aquel entonces amar al Señor y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, se burlaron de las buenas nuevas de su venida. Óyeme, aquí estoy hablando no de gente from outside the church. Aquí no estoy hablando de gente del mundo, como usamos ese término. Aquí dice que los que profesaban amar al Señor, a todos esos cristianos que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, eran conmovidos por lo que pasó con Jesús, terminaron burlándose de las buenas nuevas de su venida. En vez de recibir el mensaje con alegría, afirmaron que era un engaño. Y qué triste sería, mis queridos hermanos, que en el tiempo que nosotros estemos viviendo, que de nuestros púlpitos salieran hermanos a decir que estos mensajes ya no debieran predicarse en nuestro tiempo, que estamos viviendo un engaño, que debemos actualizarnos, cosas así. Esto es un peligro severo porque los ángeles de aquel entonces estaban pendientes de este evento que estaba sucediendo. Y dice, aborrecieron a los que amaban su aparición y los expulsaron de las iglesias. Y mírate este lío, mis queridos hermanos, porque cuando tú vas a la iglesia y dices, hermano, pero eso no es lo que quiere decir la Biblia. Terminan enojándose ¿con quién? Con aquel que quiere vivir bajo un así dice Jehová. Y cuando se unen los líderes de la iglesia, dicen, no, este hermano acá hay que sacarlo. Porque va a tratar de llenar la mente de los hermanos para que se aferren a un libro que no queremos seguir. Y eso fue lo que pasó en aquel entonces y va a ser lo que ha de pasar en nuestro tiempo, mis queridos hermanos. Y es por eso que tenemos que estar en oración constante y preparándonos. Y dice aquí, los que rechazaron el primer mensaje no pudieron beneficiarse con el segundo. Si hoy en día no podemos aceptar el primero,
no nos beneficiaremos del segundo, al igual que ellos. Y dice, tampoco pudieron beneficiarse con el mensaje del clamor de medianoche que estudiamos hace 2 semanas, que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Porque muchas iglesias todavía siguen hoy únicamente en el lugar santo porque han rechazado el mensaje de Dios, la amonestación de Dios para el pueblo adventista del tiempo de hoy. Por eso muchas iglesias solo se han quedado en el lugar santísimo y no han podido entrar en el lugar santísimo donde se encuentra Dios hoy. Y cuando Dios viene por su pueblo, va a mirar a un pueblo que está en el lugar santísimo porque tienen la fe de Jesús y guardan ¿cuántos mandamientos? Los 10. El pueblo que se va a salvar es el que practica lo que hay en el lugar santísimo. Pero si desconocemos lo que hay en el lugar santísimo, ¿cómo hemos de prepararnos? Me queda un minuto. Dice la sierva de Dios, y al rechazar los 2 mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pudieron ver la luz alguna en el mensaje del tercer ángel, que muestra el camino que nos lleva a ti y a mí a poder entrar al lugar santísimo. Hoy, mis queridos hermanos, ustedes han estudiado un tema que te debe motivar a estudiar el lugar santísimo para que Dios te pueda dar acceso a ese lugar. En el lugar donde Dios te está diciendo que estoy haciendo juicio, pero un juicio que quiero hacer para salvarte. Porque lo que te salva es mi sangre. Lo que te salva es mi sacrificio. Y si aceptas mi sacrificio y permite que yo te lave con mi sangre, dice Jesús, puedes vivir con la seguridad de que la salvación tuya ha sido sellada por la eternidad. En el juicio tu nombre solo va a salir una vez. Y si somos lavados por la sangre de Jesús, seremos salvados para eternidad. El juicio no ha de cambiar el resultado. Pero si en ese juicio somos condenados, seremos condenados por la eternidad. El resultado de este juicio es un resultado eterno. Y es por eso que como el pueblo adventista que predicamos que somos hoy, tenemos que estar preparándonos hoy para que cuando nuestro nombre salga, aquel que es nuestro abogado pueda interceder y su sangre pueda limpiarnos, para que cuando esté nuestro nombre delante del Padre, el Padre pueda ver la sangre de Cristo sobre nosotros y la gloria y la honra de Jesús pueda ser contada ante el Padre, porque somos salvos por lo que ha hecho el Padre, no por lo que nosotros hacemos, pero sí somos salvos por la fe en aquel que lo ha dado todo por ti y por mí. Mis queridos hermanos, con esto quiero terminar este tema de hoy. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Quisiera darle este espacio. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Sé que ya me emocioné, es que es un tema interesante. Vamos a ver, ¿algún comentario, alguna pregunta? Ok, si no hay comentarios o preguntas, quiero darle un anuncio. Sé que varias iglesias tienen actividades el próximo sábado. Voy a suspender la reunión de este grupo este próximo sábado y nos estaremos conectando. Creo que el próximo sábado de arriba es el 5 de marzo. Eso fue marzo, sí. Este sábado que viene vamos a estar libres. Entonces, en el 5 de marzo, quiero que se estudien con calma el capítulo 56 del libro de Historia de la Redención. Vamos a estar hablando de los engaños de Satanás que van a ser para el tiempo del fin. Y este estudio tenemos que estudiarlo con calma porque va a ser sumamente importante que el pueblo de Dios podamos entender a la luz de la palabra de Dios cuáles van a ser esos engaños. Ya Dios nos está diciendo cómo nos va a engañar. ¿Y cómo es posible que tú leyendo cómo te va a engañar, que te engañen?
Entonces esperamos que ustedes puedan darse cita. No este sábado que viene, el próximo de arriba, vamos a estudiar los engaños de Satanás para el tiempo del fin. Que el Señor me los bendiga. Vamos a tener una palabra de oración para que podamos culminar este tema. Oremos. Querido Padre, agradecido estoy porque nos das el privilegio de estudiar tu palabra. Nos enriquece en ella. Y te doy gracias por cada una de las aportaciones dadas por mis hermanos. Ojalá, Padre, que las personas que puedan recibir este material puedan motivarse a aferrarse a tu palabra. Que podamos cada día, Padre, buscar de ti y saber que nuestra salvación no depende de lo que nosotros hagamos, sino de lo que tú has hecho por nosotros. Agradecido estoy por este sábado y por esta semana que ha de comenzar. Que podamos comenzarla con tu dirección, con tu bendición. Que cualquier obstáculo que venga, podamos obtener la victoria en tu nombre. Bendice a nuestras iglesias, a nuestros hermanos, a nuestras familias. Sé tú con cada una de nuestras necesidades. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga Amén. a todos. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubieran conectado con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética. Que el Señor los bendiga a todos.